Sin duda este es un título que está contundente. Mexicanofobia. ¿Por qué México cae tan mal en Latinoamérica? No entiendo por qué nos están generalizando tanto en este título, porque sin duda si esto existe, que entiendo que exista por algún que otro motivo que la gente loca tenga en la cabeza. Claro que sí, porque también lo vivo como venezolana. Hay mucha venezolanofobia probablemente en redes sociales, la vemos mucho en redes sociales porque es donde la gente se desahoga. Lamentablemente en la vida real también ha sucedido la xenofobia en contra de los venezolanos a nivel mundial y eso no es para nada un secreto. Parece ser que a los mexicanos también les pasa lo mismo y estoy segura que lamentablemente el resto de nacionalidades también. Lo más absurdo es que nace desde nuestros mismos compañeros de continente, de los mismos latinoamericanos, cosa que lo hace un poco más absurdo, ¿no? Pero vamos a ahorrarnos los comentarios en este momento y vamos a esperar a ver qué nos comentan a lo largo del video para ahí ir opinando un poquito más al respecto. Como siempre, te invito a que dejes tu opinión también en la parte de los comentarios. Vamos a comenzar sin más. Yo soy Carla Marcela y bienvenidos a mi canal. Seamos sinceros. Si te metes a los comentarios de cualquier noticia o video sobre México, ya sean logros, tragedias o fracasos, sin importar la plataforma o red social, vas a encontrar una constante: antipatía, burlas y rechazo visceral que parece haber crecido exponencialmente en la última década. Desde Argentina hasta Guatemala, pasando por Perú, Ecuador o Venezuela, México hoy genera una reacción de hartazgo. Detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma. La envidia que los mexicanos le tienen a los argentinos, no solamente en el fútbol, en todo. Opiniones y chistes. Este fue un comentario reciente, ¿no? Que ha generado bastante polémica también en las redes sociales. Yo no entiendo cómo periodistas de talla nacional de su país, reconocidos, que están en una pantalla donde lo siguen miles de millones de personas, tengan la osadía de decir este tipo de comentarios. ¿Qué clase de ignorancia tan vasta y de boludez, dirían ellos mismos, emitir ese tipo de comentarios en un canal nacional, en un canal abierto? Absurdo. Más allá del meme de adolescente anónimo, alimentan odios, prejuicios y xenofobias absurdo, reales. Es absurdo, y yo lo siento, voy a meter aquí también el caso, y ustedes saben de la situación catastrófica que está viviendo Venezuela todavía después del terremoto horrible que hubo. Cuánta gente tan de lo último comenzó a generar cuánta cantidad de mensajes y de contenido de odio hacia los venezolanos a raíz de esa situación, porque entiendo que había gente desesperada de repente que estaba trabajando en los centros de acopio, que estaban diciendo a lo mejor no de la manera más correcta que no llevaran ropa usada o que no donaran productos no perecederos, que es un poco de lógica, ¿no? Porque al saber que esos productos van a demorar en llegar a Venezuela, pues tienen que ser productos que no se vayan a dañar en el proceso, ¿no? Entendible. Además de que existen políticas de ingreso de ciertos tipos de alimentos y de ropa en ciertas condiciones, no abusada, lo que sea, que pueden impedir el paso incluso al ingresar a Venezuela. Entonces es lógico que te digan, mira, no traigas esto porque es que genuinamente no va a poder ser usado realmente como ayuda. Bueno. Unos, por un lado, malinterpretados, otro lado generaron un odio, pero bueno, impresionante la cantidad de insultos que yo vi hacia la nación en general y hacia la nacionalidad venezolana en las últimas semanas. Yo quedé impactada. Básicamente lo mismo entiendo que ha pasado con el tema del Mundial. El Mundial ha generado un montón de xenofobia, básicamente, hacia diversos países. Argentina tampoco se queda atrás, porque a pesar de que al día de hoy ya está clasificado para la final, el contenido de hate también que le están echando a Messi y a Argentina en general es impresionante, porque es que está vendido, que está comprado, que le hicieron, que le regalaron, que no le dieron, que Hacia México, que es lo que nos están comentando en este video, también es impresionante, cosas que nacen absurdas, que es que yo no entiendo ni el sentido. Aunque también he de decir que hay gente que se busca el hate personalmente por comentarios que emiten en las redes sociales. Ya eso es independiente, pero de ahí a generalizarlo a una nación entera es absurdo. El tema que pasó también con México y Ecuador, por ejemplo, cuánta polémica no se creó, cuánto odio en redes sociales. Es que es impresionante cómo entre todos nosotros nos destruimos. O sea, para pensar, amigos, cuidadito con los comentarios que emiten en redes sociales y cuidadito y nos forman parte ustedes también de esta bola de odio, porque es que ya mira, no ha comenzado el video y ya yo me alteré. A mí me parece tan absurdo, de verdad. Mira, vamos a leer un poco este meme. Soy el mejor en el fútbol, dice México. No, ese soy yo. Hasta los equipos chicos de la liga te ganan, dice Brasil.
Yo tener mejor... Ah, bueno, y pensando en que, o sea, ni me había caído en cuenta que pusieron aquí un mono y aquí una gente. Lo tengo yo. Tú solo eres más conocido porque vives al costado de USA, pero ahora que me conocen se nota que soy superior. Perú. Yo tengo mujeres hermosas. Yo soy una fábrica de mis universos. Yo tengo mejor educación. O sea, esto es un meme literalmente de hate hacia México. ¿What? Y literalmente todos venimos de la misma bola, que es lo peor. Todos somos lo mismo. Ambas direcciones, pero sobre todo en Bueno, no voy a leer cada cosa en promedio porque... una cuarta parte de sus vidas despiertos conectados a internet. Negar que existe una antipatía hacia lo mexicano a estas alturas es pecar de ingenuo. Sobre todo porque, en la era de la hiperconectividad, donde el algoritmo premia el conflicto, esta percepción literal, no es casual. casual. Que ese es el pequeño gran error y la parte negativa del tema de las redes sociales, porque vuelvo y toco el tema, lamentablemente, del tema de Venezuela. Y sé que muchos de ustedes seguramente habrán visto ese video, porque el que más se viralizó fue el de una chica diciendo que no mandaran tortillas de harina, tortillas de trigo, no sé, las tortillas en México, que había mucha gente donando tortillas, que no las mandaran porque son tortillas que tienen una máxima durabilidad, qué sé yo, de máximo 3 meses, no sé, o sea, y ese container de alimentos no se iba a mandar insofacto, no iba a llegar aquí a Venezuela en un día, o sea, se iba a dañarse en el proceso, no lo dijo de la manera correcta, que yo tampoco la voy a defender a ella, a lo mejor estaba estresada, angustiada, desesperada, es una situación que te genera y te altera las emociones. Tampoco defiendo la manera en la que lo comunicó, pero un montón de páginas en Facebook, en Instagram, en redes sociales en general se aprovechan también de la situación para generar contenido propio, porque de las redes sociales generas dinero. ¿Cuánta gente no tiene su Facebook monetizado y sus redes sociales monetizadas? Esperando cualquier mínima locurita que consigan por ahí para ellos recompartir la información, hacer la bola de nieve más grande y generar más odio masivo para que la gente comente. El algoritmo se emociona, el algoritmo dice, uy, aquí están comentando mucho, paz, lo muestro a más gente, lo muestro, la noticia se multiplica, es donde se tergiversa todo y donde empiezan los comentarios nada que ver y donde la información literalmente se retuerce completamente y llega de la peor manera posible, y por eso, bueno, al final tú recibes la información que ni fue al principio, sino la que se transformó en el camino y te llegó pues lo que no era, básicamente. ¿Y qué pasa? Que llegas tú, también te pones con odio porque te está llegando una información que te sienta mal, pero que no fue la original. O sea, impresionante. Pero, ¿de verdad existe un odio de Latinoamérica hacia México? La respuesta simplona es que sí. Que a México lo envidian y odian por su turismo, gastronomía, cultura o economía. Bueno, a mí me parece absurdo que el chico también de este mismo video esté diciendo y admitiendo eso. No me parece. Me parece que es algo súper generalizado. No entiendo por qué habría un odio hacia algún país en concreto. No estoy de acuerdo, la verdad, pero bueno. O sea, bueno, no sé, es que tal vez es mi punto de vista. Yo por qué odiaría a otro país porque tenga lo que sea que tenga. No sé. Está saturado de videos que así lo confirman. Pero no es tan sencillo. En este video intentaremos dar respuesta a esa pregunta desde diferentes perspectivas. Todas visiones que inconexas explican poco, pero que juntas nos pueden acercar a una verdad objetiva. Y quédate hasta el final, porque conforme avancemos, más revelador y más cobrará sentido todo. La idea misma de hermandad entre naciones es una fantasía diplomática que se derrumba ante el mínimo cambio de intereses geopolíticos. Eso es verdad. Hans Morgenthau y Thomas Hobbes, en sus ideas sobre política entre naciones y realismo político, llegaron a conclusiones muy similares. Los estados no tienen amigos, tienen intereses. Eso es verdad. Irónicamente, México se ha distinguido no por ser un país invasor, colonialista o anexarse territorios por la fuerza, o por lo menos no al nivel de Estados Unidos, Argentina o Brasil, sino por tener una política exterior no intervencionista, por mediar en conflictos regionales, por sus generosas ayudas humanitarias en catástrofes y por recibir refugiados. Cosa que se agradece, por cierto, ya que toqué el tema de la catástrofe en Venezuela. México fue de los primeros países en llegar, primero con su ayuda gubernamental, digamos,
Y luego con los topos que fueron llegando y llegando y llegando con el pasar de los días y que aún hay dentro del territorio venezolano colaborando en el tema de todo lo que hace falta todavía dentro del país. Impresionante. O sea, los que son también sin fines de lucro, los que ayudó a alguien, las comunidades. No, una cosa espectacular. Eso de el agradecimiento que le va a quedar a los venezolanos o que nos va a quedar a los venezolanos con México, con El Salvador, con España, con Francia. Mira, un sinfín. No me caben los países en la mano porque la verdad es que gracias a Dios Venezuela estuvo recibiendo sobre todo las primeras 2 semanas ayuda espectacular. Y todavía sé que hay muchísimos puntos a nivel mundial que siguen ayudando, porque pues ya ustedes saben que toda la gente que quedó damnificada y con diferentes padecimientos lo va a seguir necesitando. Poniendo el tema, ¿no? Que justo mencionan que México es de los principales países y sé que no solo ha sido en el caso de Venezuela, sino que en efecto en cualquier otro país que ocurra una emergencia, sé que es de los primeros países que viajan a ayudar. Los políticos. Y aún así, a pesar de esa hoja de servicio y buena fe, hay sectores enteros de la región que sienten hacia México algo que oscila entre el fastidio y el desprecio. Pero esto, como dicho antes, no es tan fácil de explicar como que nos odien por ser chingones. Esto es mucho más complejo. Propaganda yanqui antimexicana. Bueno. Empecemos con la cuna de los estereotipos modernos, Estados Unidos. Y si bien este es quizá el factor actual menos decisivo a la hora de explicar el más supuesto... absurdo, o sea, que Estados Unidos genera propaganda anti-México, literal cuando Estados Unidos está de pie gracias a México, o sea, literalmente el 50% de la población probablemente sea mexicana y es la que mantiene porque es la población que trabaja, la población que está al día ahí para mantener un país en todo lo que necesita. Qué absurdo. El odio de la región hacia México no es menos cierto que durante más de un siglo Hollywood construyó una imagen de México y de lo mexicano que rara vez salió de la marginalidad, el crimen o el atraso. Imágenes que sin el menor decoro o tacto exportó a millones de personas a lo largo de los años. Pero esto no arrancó con el cine. Ya en 1855, California tenía leyes explícitamente dirigidas contra los mexicanos. Un desprecio que rayaba en política de Estado y conectaba con la leyenda negra española. Dinámicas de sometimiento que solo se entienden y aparecen en contextos geopolíticos de radical ruptura del continuo étnico, cultural y lingüístico, y que pocas veces se repiten en el mundo como con Estados Unidos y México, Palestina e Israel o Sudáfrica con el apartheid y la población negra. Tras la Revolución Mexicana, el gobierno decidió limitar la compra de propiedades para la explotación de recursos por parte de extranjeros. Leyes en contra de los intereses de empresarios estadounidenses y que tuvieron como consecuencia el inicio de una campaña de desprestigio contra México, que buscaba mostrarlo como un país primitivo, inestable y violento. Si bien estos prejuicios nunca murieron, definitivamente tuvieron un fuerte auge desde 2015 con la campaña presidencial y el primer mandato de Donald Trump, quien sin duda alguna ha vuelto la mexicanofobia un verdadero asunto de política de Estado. En ese sentido, Latinoamérica consumió esa imagen de lo mexicano durante muchos años, y entonces, una buena parte de lo que la región creía saber sobre México no lo aprendió precisamente de México, sino de propaganda política de un vecino enojado, al que se le frustraron sus planes. Pero no cualquier vecino, sino el país más poderoso del mundo, el creador de narrativas, el mismo que te dice que Rusia, China y los países árabes son los malos, y que ellos son capaces de salvar al mundo de una invasión alienígena. El país desgarrado. Sin embargo, nuestra ubicación geográfica no ha sido del todo una maldición. Más allá de nuestra vecindad con Estados Unidos y de la ventaja comercial ahí obtenible, la posición geográfica de México es una posición única, bendecida, privilegiada literalmente casi que la mejor ubicación en el mundo. Por un lado, por el otro, en tamaño, en distribución, en climas, en todo. Literalmente eso es de lo que más yo he
alabado de todo el contenido que he visto acerca de México y todo el conocimiento que tengo actualmente, porque yo te tengo conocimiento, ha sido principalmente de su ubicación geográfica, y a raíz de su ubicación geográfica, todo lo que naturalmente esa ubicación geográfica les permite tener en cuanto a lugares naturales, los cenotes, las playas, los ríos, las montañas, un clima, el otro clima, los desiertos, las texturas, los olores, el tema de las tierras para la siembra, todo el tipo de cantidad de frutas y vegetales que pueden nacer en esas tierras, el maíz, el aguacate, mi amor, tierra que germine árboles de aguacate, es una tierra bendecida. Exportador de aguacate, no, hombre. El oro verde, literalmente. Esas son las cosas que yo más admiro de un país como México, porque siento que lo más atractivo a nivel turístico no deberían ser solamente o principalmente las edificaciones arquitectónicas o las cosas materiales, sino más allá es como el poder tener la de, mira, vamos para allá y vamos a estar en un pueblito mágico. Bueno, el pueblito mágico es natural y arquitectónico, pero me refiero más al que tú puedes ir a lugares naturales y disfrutarlos, tal cual. Lamentablemente hay muchísimos países que actualmente cada vez más están dañando esas zonas naturales por construir monumentos arquitectónicos, que en efecto también llaman al turismo, pero ay, qué dolor ver cómo se destruye el tema natural. En cambio, México es una perfecta balanza o un perfecto balance entre las maravillas arquitectónicas y materiales que se han hecho desde hace años y que literalmente son monumentos históricos, con lo bello de su naturaleza y todo el montón de atributos que tiene también. Irrepetible. Impresionante. Con salidas a ambos océanos, riqueza climática, cultural y natural, México se posiciona literal y figurativamente a la cabeza de Latinoamérica. Literal y figurativamente, es de hecho nuestra tal cual. escasez de vecinos lo que nos ha aislado como país, lo que nos ha negado a crear vínculos sólidos y claro, bueno, no. compartir cultura a nivel congruente de un país del tamaño de México. Más allá de Estados Unidos, tenemos a Guatemala como nuestros vecinos más similares, pero de quienes ignoramos tierras casi muy todo. similares. A Cuba, sí, que nos separa el Golfo, el Caribe y los destinos ideológicos. Y a Cuba Belice, es literalmente como un pedacito de México que se desplazó. Pero naturalmente son lo mismo. Bueno, naturalmente todos somos de la misma Pangea, todos somos hermanitos. como los pequeños discretos, ajenos y desconocidos de la zona. Esto, de nuevo, marca una distancia casi inevitable y difícil de controlar con el resto del continente. Nos guste o no, México es el corredor obligado entre el norte y el sur, el país bisagra que conecta dos subcontinentes. Esa posición lo convierte automáticamente en zona de paso, en frontera y filtro. Todo lo que sube desde el sur, sea migración, comercio e ideas, tienen que atravesar el territorio mexicano casi sin excepción. Ningún otro país de la región carga con esa función estructural que nos quita toda neutralidad, nos torna incómodos y genera consecuencias políticas reales. México pasó entonces de dejar de ser un país igual entre sus pares a ser un país desgarrado, un término acuñado por el politólogo estadounidense Samuel Huntington, quien en su libro El choque de civilizaciones clasificó a México como un país que culturalmente pertenece a una civilización, pero cuyas élites intentan llevarlo hacia otra. Según Huntington, México es el ejemplo más inmediato de esta categoría junto con Turquía y Rusia. Por un lado, Turquía siendo parte de la civilización islámica, pero no árabe ni tampoco europea, sino túrquica, ha intentado durante casi un siglo integrarse a Europa, mientras que Rusia, tradicionalmente parte de la civilización ortodoxa, ha oscilado históricamente entre la tradición eslava y la modernización occidental impuesta desde Pedro el Grande, ambas naciones quedándose con las ganas. En el caso de México, la fractura es similar. Poseemos una identidad profundamente latinoamericana, forjada en la historia compartida, el idioma y una cosmovisión mestiza. Pero nuestras élites económicas y políticas han decidido, especialmente desde la firma del Tratado de Libre Comercio de 1994, que nuestro destino es el norte. Entonces,
al intentar emular el modelo de desarrollo, los valores de consumo y la lógica geopolítica de Estados Unidos, México ha terminado viviendo en un estado de esquizofrenia identitaria, en el que se ha alejado con un cierto desdén del resto de la región. Un distanciamiento real y simbólico, que no pasó desapercibido para el resto de la región, cuyos líderes han lamentado en varias ocasiones y que terminó calando hondo en la mentalidad del mexicano promedio, al grado que hoy existe una clara molestia de ofensa por ignorancia cuando se nos cataloga como centro o sudamericanos. Un malestar que, al igual que a los turcos que se molestan cuando les dicen árabes, nace no solo de la obvia localización geográfica del país, sino de la promesa de integración que nunca se concretó. Poder blando económico e influencia. Y por fin llegamos a la parte que se pone tan picante como irónica. La paradoja del familiar que te niega el abrazo y que tiene mala fama, pero te sigues comiendo su comida, ves su televisión y te da trabajo. Porque lo que inició como respuesta a la campaña antimexicana de los gringos, terminó consolidando la industria cultural mexicana y su poder blando internacional. En otras palabras, desde 1940, México bombardeó culturalmente a la región sin pausa. La época de oro del cine mexicano se distribuyó de punta a punta del continente, convirtiendo a Cantinflas, a Pedro Infante o a María Félix en referentes de toda la región. Al mismo tiempo, la música ranchera y el mariachi se volvieron comunes tanto en Sinaloa, Yucatán y Ciudad de México, como en Tegucigalpa, Santo Domingo, Lima, Bogotá o las zonas rurales de Chile. Posteriormente, pasaría lo mismo con artistas tan diversos como Luis Miguel, Cristian Castro, Maná, Marco Antonio Solís, Molotov, Panda, RBD, Natalia Lafourcade, y así con el pasar de los años, Peso Pluma o Karim León. Hablamos pues de una industria musical totalmente asimétrica, considerando que en sentido opuesto lo que históricamente nos ha llegado del resto del continente ha sido muy poco, casi marginal, con las contadas excepciones de Colombia con su cumbia, Cuba con su salsa, Puerto Rico con su reggaetón y Argentina con su rock nacional. En lo audiovisual, es que en teoría justamente esos países son los que dentro de Latinoamérica tienen más posición, digamos, en la música, ¿no? Son los países originarios de géneros importantes, así que pues... Televisa conquistó el continente americano, primero con El Chavo del Ocho, un programa que a más de 50 años de su estreno sigue siendo muy querido en la región, al grado que a menudo se cree que es más valorado en el extranjero que en el mismo México. Totalmente. Luego llegaron las telenovelas. Claro, lo que pasa es que estamos hablando de que México es un país tan inmenso. Literalmente México es... No, bueno, no voy a decir que otro continente independiente porque tampoco... podríamos decir que Estados Unidos podría ser otro pedazo de continente. Pero México es un país tan enorme. Bueno, no solo el tamaño influye. ¿El tamaño influye o el tamaño no influye? Pero yo creo que el tamaño sí influye en este caso. Yo he hablado precisamente de este tema, justamente del tamaño de México, que sí le favorece, obviamente, en muchísimos aspectos. Y está en un punto que tiene lo hace tener tantas ventajas económicas, que desde hace muchos años ha tenido muchas ventajas económicas para poder generar movimiento artístico importante, básicamente como el que nos acaban de mencionar, que haya presupuesto para todo hacer canales de televisión grandísimos y por ende telenovelas importantísimas, productoras de música y por ende artistas gigantes, productoras de televisión y por ende series importantísimas. Y ya cuando tú comienzas, eso es como otra bola de nieve que se va cargando. Hay cada vez más oportunidades, cada vez más presupuesto, y esa es otra de las cosas que yo más adulo y que yo más quisiera en el momento en el que tenga la bendición de poder visitar México y sobre todo Ciudad de México, de poder conocer, o sea, de vivir en carne propia, al menos por un tiempo el que sea, el cómo es estar en una ciudad que te permita tanta cantidad de opciones por hacer y por vivir. Yo siento que, lo comenté justo en otro video, cualquier rubro, el que sea que tú hagas, cualquiera en el que te desenvuelvas,
puedes tener una excelente oportunidad en ciudades como Ciudad de México. Por más congestionada que sea, por más movida que sea, precisamente eso es lo que la hace la gran Ciudad de México, que te permite hacer tantas cosas que es impresionante. Y eso solo hablando de la Ciudad de México, que es la capital. Pero el resto de ciudades también son ciudades que te permiten hacer grandes cosas. Y por eso es tan grande la comunidad a nivel artístico, ¿no? Musical, actores, actrices, producciones en general. Y actualmente lo más viral, digamos, los creadores de contenido mexicanos o extranjeros que se mudan a México, que también como que sus vidas explotan, porque hay una comunidad tan grande y tan arraigada ya que suelen apoyar muchísimo el talento que empieza a crear contenido dentro de México, que bueno, esa gente va para arriba. Hay como ya una cultura, es ya como parte de su cultura, cosa que no pasa en otros países. Vuelvo a poner, por ejemplo, el caso de Venezuela, que es algo que dicen los mismos artistas venezolanos. No me quejo y aquí tampoco vengo a hablar mal de Venezuela tampoco, pero en Venezuela pues sí hay algún que otro artista importante que ha tenido muchísimo reconocimiento a nivel internacional, y dicho por algunos de ellos mismos, entre venezolanos no se apoyan, y lo apoyan ya cuando lo ven que ya es internacional, pero cuando está pasando por su proceso nacional de querer darse a conocer dentro del país, los venezolanos son como, ay no, ¿y quién eres tú? ¿Y quién te crees que a dónde vas a llegar? Más o menos con esas ínfulas. Ya cuando el artista está top, es como que, ay sí, yo te conozco desde que estabas chiquitito. Bueno, algo similar suele pasar, o dicho por los mismos artistas de Venezuela, cosa que gran diferencia con México, porque ya está la cultura a nivel nacional, que te apoyan desde que tú estás comenzando, y cuando eres internacional, bueno, con mucha más razón, ¿no? En ellas el acento, los modismos y las referencias culturales mexicanas, como si se tratara del estándar natural de hablar español en la pantalla. Y al mismo tiempo se estaba consolidando la industria del doblaje mexicano, con la cual el acento mexicano funcionó como el español como neutro de facto para toda la región. Claro. Ese que todos entendían y que nadie sentía ajeno. México se volvió pues la meca del entretenimiento en la región. La meca de la irreverencia. El español mexicano era tal que no fueron pocos los casos de artistas centro y sudamericanos que tuvieron que cambiar su acento para poder siquiera intentar figurar dentro del show business mexicano. Sin embargo, fue en la cúspide de esa hegemonía cultural que empezaron los roces, pues la prestigiosa neutralidad mexicana se fue perdiendo. Durante los años 2000, el doblaje mexicano empezó a llenarse de mexicanismos explícitos que dejaron de sonar neutros para sonar simplemente mexicanos. Y eso generó fricciones documentadas y comenzó a sentirse más bien como imposición cultural directa. Porque cuando saturas culturalmente a alguien durante generaciones y sin pausa, no siempre generas cariño, sino fatiga y rechazo. Las redes sociales y los influencers, más que disminuir la hegemonía mexicana, la profundizaron. Desde mediados de los 2010, jóvenes de países como Chile, Ecuador, Colombia, Honduras o Nicaragua comenzaron a adoptar jergas y modismos mexicanos a tal punto que en 2019 surgió en Perú la iniciativa viral No hables como mexicano, una campaña de redes sociales que invitaba a los jóvenes peruanos a abandonar los modismos mexicanos y retomar las jergas locales. No digas mamadas. Y sin embargo, el hartazgo por lo mexicano no se quedó solo en la cultura, entró hasta el bolsillo. Porque si bien entre países latinoamericanos Brasil domina la región en inversión directa mediante proyectos de materias primas e infraestructura pesada, o sea, capital intensivo invisible al ciudadano de a pie, México ha invadido el terreno del consumo masivo y la infraestructura digital. Esto con marcas como Bimbo, Cemex, Claro, Oxxo, Banco Azteca, Electra, farmacias similares, Cinépolis o cadenas hoteleras como Royal Holiday y Palace, entre muchas otras industrias en la región. Hablamos pues de una presencia de un país extranjero que se vuelve personal y cotidiana, y que ha conectado a México con la región a pesar de su distanciamiento geopolítico, evidenciando entonces un efecto de otredad mutuo y choques culturales que dejan rastro en las experiencias, primero individuales y luego colectivas.
Y es precisamente en los tratos entre individuos donde ya se empiezan a desenvolver las diferencias más amargas y reveladoras. El mexicano frente al espejo. Ya con el contexto cultural, económico y geopolítico dado, se entiende que México se ha presentado como un país al mismo tiempo distante y lejano, al mismo tiempo presente e intrusivo. La cereza en el pastel sería pues la revelación del ser mexicano ante sus símiles regionales, dinámicas que se desarrollan paralelamente en persona como de forma digital. En ambos casos, y al igual que con los argentinos en México, como ya vimos en este video que te dejo aquí arriba, los mexicanos ante Hispanoamérica no tardamos en ejercer las mismas jerarquías racistas y clasistas presentes al interior del país y también en todo el continente, vale la pena decirlo, pero ahora de nosotros contra ellos. Una suerte de proyección aspiracionista casi intuitiva, donde el norte representa el progreso anhelado y el sur el atraso que buscamos superar. Durante décadas, el mexicano promedio se quedó con la idea de que el Caribe, Centro y Sudamérica eran versiones empobrecidas y atrasadas de México. La dinámica de despreciar al indígena, al moreno y al pobre al interior de México se comenzó a ejercer puertas afuera cuando el mexicano miraba al sur. El mexicano proyectó hacia sus pares hispanos exactamente la misma mirada que reserva para el compatriota de piel oscura, y eso no se olvida fácilmente del otro lado. Desde los agentes migratorios en aeropuertos que maltratan a turistas colombianos, venezolanos o peruanos, Eso sí hasta he el crimen visto. organizado y su amenaza real y directa sobre migrantes que atraviesan el país para llegar a Estados Unidos o establecerse en territorio mexicano, México se ha ganado con hechos la fama de ser un país hostil. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha estimado que alrededor de 20,000 migrantes son secuestrados cada año en territorio mexicano. Eso por mejor no mencionar el caso de la matanza de San Fernando de 2010, donde 72 migrantes de Centro y Sudamérica fueron asesinados por el cártel de los Zetas. Quizá los mexicanos olvidamos que detrás de esas anécdotas hay personas, familias e historias, que en el mejor de los casos solo sufrieron abusos de agentes migratorios y pasaron momentos incómodos, pero en los peores fueron seres queridos que murieron de forma horrible. Historias que se cuentan de boca a boca, de comunidad en comunidad, y con el tiempo se convierte en la reputación de un país entero. En comunicación, eso se conoce como marketing de boca a boca, o sea, la difusión orgánica o estimulada de una opinión, en este caso, prejuicios sobre un país entero y su población. Y por si todo esto no bastara, por si la generalización no fuese válida debido a casos anecdóticos, el acceso masivo a redes sociales ha dejado el área libre a los peores troles y enajenados sociales. Justo lo que usan las comentábamos hace plataformas para rato. expoliar. Deberían como, bueno, ahí se pueden bloquear y sancionar y todo, pero deberían. Ay, bueno, no sé qué deberían. Sus frustraciones personales. Es terrible. En ese sentido, la xenofobia y el racismo interiorizado de miles de mexicanos encontraron espacio y víctimas en usuarios de otros países, comenzando a insultar, ofender y decirle al centroamericano y sudamericano cosas como indígena o muerto de hambre, siempre bajo la bandera del meme y el humor negro, sin darse cuenta de que no está insultando al otro, se está insultando a sí mismo a través del otro. Y ojo, que no digo que los colombianos, ecuatorianos, peruanos, argentinos u hondureños sean almas inocentes. No, ellos tienen las mismas dinámicas racistas y clasistas que en México, y pueden ser igual de crueles en sus provocaciones y respuestas. El problema es que, como ya vimos, ellos de nosotros históricamente saben mucho más que nosotros de ellos. Además de que los mexicanos somos muchos. México es tan grande en población como Colombia, Argentina y Perú juntos, como casi 5 Venezuelas, como casi 6 Chiles o 2 Españas y medias juntas. En pocas palabras, los mexicanos hacemos mucho más ruido. Y si a eso le sumamos que los 2 Españas y media, 5 Venezuelas.
Venezuela no era más grande en territorio que España. ¿Qué país es más grande territorialmente, España o Venezuela? Venezuela es significativamente más grande que España. Entonces, si comparamos unas 5 Venezuelas con 2 Españas y medias, ¿cuál tiene más similitud con el territorio de México? Dos Españas y medias tienen una mayor similitud con el territorio de México. Para llegar a este calculamos conclusión. ¿Saber cuántas Españas? Ok, entonces 5 Venezuelas es más territorio. ¿Cuántas Venezuelas serían México? México equivale a unas 2.14 Venezuelas, no 5. Me están haciendo quedar a Venezuela como si fuera el pulgarcito de América. ¿Quién es el pulgarcito de América? El Salvador. Pero Venezuela es más grande que España, así que son 2 Venezuelas. 2 Venezuelas y un poquito. Algoritmos premian el conflicto, los comentarios y contenidos racistas se vuelven un sesgo de confirmación para otros y opaca entonces a los buenos ciudadanos de todos los países, al campesino que en su vida ha visto un extranjero, al empleado de oficina que se lleva de maravilla con sus colegas de Argentina, al estudiante entusiasta de hacer amigos extranjeros y a un largo etcétera de personas que su última preocupación de vida es el comentario de un adolescente en TikTok contra personas de otro país. Así como los argentinos se ganaron cierta reputación en México cuando llegó una ola de migración que a veces se comportó con arrogancia, México se ganó la suya en el resto de Latinoamérica, pero con un agravante. Lo hizo desde su posición de mayor poder blando, mayor presencia económica y mayor peso geopolítico que casi cualquier otro país de la región, lo cual hace que esa arrogancia se sienta todavía más pesada del lado de quien la recibe. Entonces, ¿qué tenemos al final? No es un odio nacional coordinado, no es una envidia colectiva, sino la acumulación de factores distintos que terminan solo por crear malas reputaciones a un país que históricamente se caracterizó por su hospitalidad, resolución de conflictos y respeto a la soberanía de otros países. Ok, me gusta porque me estás ya dando un buen resumen final básicamente de todo el contexto. Al inicio del video yo no estaba muy de acuerdo con los datos que se estaban dando, pero en efecto estoy quedando ya más de acuerdo porque me estás diciendo que no es generalizado como es la realidad y que tiene pues sus diferentes motivos por los cuales cada persona querrá emitir su propio comentario a favor o en contra. Sus motivos tendrá, pero porque para que exista odio debe existir lo opuesto, amor entre naciones, o por lo menos hermandad. Y ahí está el primer problema. Es absurdo hablar de hermandad entre países si en las familias mismas, entre hermanos, primos, padres e hijos, muchas veces hay odios y rencores inconciliables. Si el humano promedio moderno no es capaz de siquiera sostener una relación mínima con el vecino de la casa de enfrente, o es más, el tan cantado dicho que al trabajo no se va a hacer amigos sino a hacer dinero, entonces, ¿cómo pretendemos aspirar a cosas más grandes? Si entre comunidades pequeñas y la vecindad inmediata no hay hermandad, ¿cómo esperamos que millones de desconocidos agrupados bajo una bandera sientan amor colectivo hacia otros millones de desconocidos agrupados bajo otra bandera? La historia está llena de pueblos vecinos, prácticamente hermanos de sangre, que se han destrozado entre sí. Serbia y Croacia, China y Japón, las dos Coreas, India y Pakistán, Armenia y Azerbaiyán, y un largo etcétera. Entonces, si entre similares no hubo espacio para el amor, ¿por qué sería distinto en este continente mestizo y multicultural? Y no hay que confundirnos, sí debería de haber amor. La humanidad sí debería de estar hermanada y vivir en comunión. Por supuesto. E incluso ni siquiera segmentar las hermandades en regiones, lenguas o genética. Un esquimal, un nigeriano o un irlandés deberían ser tan hermanos entre sí como entre sus vecinos. El problema es que la humanidad no está lista. Si hay algo que admirarle al hispanismo, es precisamente su intento de integración regional y hermanamiento entre naciones que comparten lengua, fe y cultura. Pero de nuevo, la realidad rebasa la ideología.
La hermandad entre naciones no existe. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, pues si México quiere volver a ser el líder regional indiscutible que alguna vez fue, tiene que empezar por hacer lo que alguna vez hizo bien. Ya no busquemos la hermandad entre naciones, visto lo cursi y utópico que resulta, sino algo más sólido y más nuestro. El respeto, la cordialidad, el sentido común y la madurez frente a nuestros pares latinoamericanos. Toca también mirar con honestidad quiénes han sido los enemigos reales de México y de toda la región, no para buscar venganza ni para rebajarnos a su nivel, sino para aprender de la historia y caminar con más cuidado de aquí en adelante. Porque al final del día, ningún país del mundo va a amar a México, ninguno tiene por qué hacerlo, y México tampoco tiene por qué amar a nadie más. Pero sí podemos ganarnos con hechos y no con discursos la admiración y el liderazgo que por diseño podemos alcanzar. Eso es más factible y valioso que cualquier fantasía de hermandad continental, y es la única comunión que sí vale la pena perseguir. O sea que la hermandad es una fantasía, Dios mío santo. Pero bueno, yo estoy un poco de acuerdo con ese comentario, porque por más de que lo digamos o que lo imaginemos o que lo querramos, es complicado. Es complicado que realmente exista una hermandad, porque cualquier mínima cosa, el nacionalismo es más grande y tú siempre vas a estar con tu país, defendiendo tu país y agrandando tu país por encima de cualquier cosa, y nunca va a haber realmente... Bueno, aunque también te digo que fíjate tú, precisamente los mexicanos son los que siento yo que son más abiertos a abrazar y a recibir a personas de otros países dentro de su país. Es más, son los que tienen el dicho y la canción de Carla, hermana, ya eres mexicana. ¿Qué otro país, al menos de Latinoamérica, tiene un cántico de esos? Ninguno. O sea, precisamente México es el que más... ha recibido con más amor a diferentes personas de otros países, precisamente. Justo hablando, y justo es el que más considero yo que es así. Aunque también he de decir que otros países de Latinoamérica, es que no se trata del país. Realmente aquí no estamos hablando de una nación en general, aquí estamos hablando de personas. Personas de nacionalidad mexicana reciben con amor y con todo el cariño del mundo a personas que vienen de otros países. Otras personas mexicanas también, pues son de las que son xenofóbicas, racistas y de las que no reciben bien a sus países. Porque es que hay de un bando y hay del otro bando también. Asimismo en Venezuela hay gente que encantada de la vida te agradece, te recibe con el amor, con la humildad del mundo, y hay otra gente prepotente, odiosa, antipática que no representa, ¿no? Asimismo en Argentina, por ejemplo, como venezolana te puedo decir que los que han migrado a Argentina son los que más felices se sienten, porque en Argentina se han sentido súper bien recibidos de parte de los argentinos como venezolanos. Pero entonces de repente un mexicano puede decir lo contrario del argentino. En Chile, por ejemplo, como venezolanos ha habido una historia de mucha xenofobia. Entonces, como venezolanos no hay buena conexión con Chile, pero a lo mejor con los mexicanos es otra cosa. Y así, o sea, de repente de la nación, pero más que de la nación es de cada persona. El cómo eres tú como persona, si eres buena persona o eres mala persona, básicamente, porque eso es todo. En redes sociales es lo mismo, los que comentan con odio, los que comentan con rencor, con rabia, con disgusto, con ganas de hacer quedar mal a las personas, con ganas de insultar, con ganas de denigrar, pues porque eso es lo que está reflejando en las redes, lo que son en realidad. Y las personas que hacen buen contenido, las personas que mandan mensajes de paz y de amor, es porque eso es lo que tienen en su corazón, básicamente. Y esta persona no representa a un país entero, y esta persona lamentablemente tampoco representa a un país entero. Representa su propia personalidad y sus propias creencias, ¿no? Lo que pasa es que cuando esto se hace una bola grande, cuando un tema en redes sociales es tan llamativo y cuando se generan tantos comentarios de tantos tipos, pues solemos encasillar a la mayoría. Sea bueno, pues lo encasillamos como bueno a todo un país, y si es la mayoría malo, pues encasillamos como malo a todo un país, ¿no? Pero bueno, en teoría no deberíamos basarnos en nada de eso, pero lamentablemente así pasa cuando sucede, digamos. Hasta aquí dejo el tema por el día de hoy, porque siento que he dado bastante mi punto de vista
al respecto de todo el tema del video. Ahora te toca a ti dejar tu punto de vista en la parte de los comentarios con el respeto y la responsabilidad que se merece. ¿Qué? Bueno, ya los voy a estar leyendo como siempre. Les agradezco un montón por haber visto este video hasta la parte final y nos veremos muy pero muy pronto en uno próximo. Les mando muchísimos besos. Carla Marcela se despide. Bye.